Bien, retornamos. Realidad en contexto, Orial Televisión. Mira, la carrera para sustituir a López Obrador en México ha empezado temprano. 3 años antes de las elecciones presidenciales, ya quieren sacar a López Obrador. Yo no sé qué pasa con el sistema político de América Latina. México es un país latino, que usted frontera con Estados Unidos. Tiene sus habitantes, son latinos, son de América Latina. ¿Qué sucede? López Obrador, que desde la oposición vendió una nueva opción de cambio, un nuevo gobierno, un régimen diferente, más inclusivo, más participativo y que los ciudadanos mexicanos se sintieran incluidos. Parece que ya hay insatisfacción y comienzan a organizarse para sacar al socialista Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel. México es un país bien difícil para gobernar también. Bien difícil. Imagínense que los territorios de ese país hay parte que están gobernados por las bandas, el narcotráfico, las pandillas, y ya usted conoce la historia, que hacen matanza masiva de ciudadanos, que aparecen luego las osamentas, cosa común. Eso pasa en México. Y Andrés Manuel López Obrador, que vino con iniciativas que el mundo valoró como muy positivas, porque lo primero que hizo fue reducirse el salario de él como presidente de ese país y el salario de todos los funcionarios del gobierno. Parece que esas iniciativas fueron bien asimiladas por el pueblo en principio, pero las demás expectativas que pudo tener el pueblo mexicano parece que se han ido diluyendo en el tiempo, y ya amplios segmentos, amplios sectores representativos del país se están preparando para sacar del poder al socialista Andrés Manuel López Obrador, que no es socialista nada, inteligente para venderse como opción diferente desde la oposición, pero cuando llegan al poder están más derechizados que cualquier derechista. Y no queda más. Es que los gobiernos socialistas en América Latina no han dado pie con bola. Oigan, los gobiernos socialistas en América Latina han sido un fracaso total, un fiasco. Y ahí tenemos realidades bien cerca de nosotros, de gobernantes que han sido un fracaso en su país, desde la ideología socialista. Tenemos a Venezuela que comparte frontera con nosotros. Venezuela comparte frontera marítima con nosotros. Y tenemos allí un presidente que ha acabado con ese pueblo, lo ha llevado a una ruina total. El caso, por ejemplo, de Ecuador, con el presidente que gobernó, y eran socialistas los dos, el otro se derechizó. Rafael Correa era más socialista, pero Lenín Moreno se convirtió en derechista cuando llegó al poder. En Bolivia, Evo Morales, que tuvo varios periodos, pero al final hizo permanecer en el poder a base de fraude y prácticas completamente ilegales. En Nicaragua ya conocemos la historia de el presidente que está ahí, Daniel Ortega, y la esposa, que han convertido la presidencia de la República en una parcela de su propiedad, porque imagínense el presidente y la esposa gobernando el país.
y la cantidad de fraude que hay que para mantenerse. Mantiene en prisión a los principales líderes de la oposición para que no haya disidencia. Así no se puede. Mire el caso de Cuba. El caso de Cuba, que cumple 60 años el régimen comunista de estar instalado en el poder en Cuba, en la más grande de las Antillas. ¿Qué resulta allí? Que el pueblo se está cansando del socialismo de Fidel, del socialismo de Fidel, continuado después por su hermano, y después, más adelante, por el actual presidente. Ahí está el problema. Raúl Castro y ahora el presidente que está ahí, que tampoco el pueblo ya comienza a rechazar. En las calles de Cuba en este momento solo vive la policía. Hay una represión tremenda contra los jóvenes que están protestando para ser más incluidos, porque ellos necesitan más incluido, régimen más inclusivo. El régimen comunista, en teoría, dicen algunos que es más repartidor que el socialismo, pero en la práctica se convierte en más totalitario que lo que vivimos aquí. Es verdad que lo que vivimos aquí concentra toda la riqueza en pocas manos, pero los ciudadanos tienen oportunidad de trascender y cambiar de clase social. En Cuba no es posible. Allí te no es dueño de nada, ni siquiera de la cosecha que haga con su propio sudor en los terrenos que cultiva, ni de eso es dueño usted en Cuba. Entonces, un régimen así, creo que no va a durar mucho tiempo. Y Cuba, inmediatamente salga del régimen castrista, se podría convertir en una potencia en América Latina. Una ciudad con un encanto que trasciende los límites, mucha belleza que no ha podido ser explotada. Y Cuba podría ser un punto de atracción para los pueblos latinoamericanos una vez caiga el régimen socialista, que yo creo que no tiene razón de ser ya en este tiempo, porque tiene ese pueblo sumido en la miseria, en la pobreza extrema. Y ya parece que el pueblo comienza a despertar. El pueblo comienza a hacer las primeras reacciones populares en contra del gobierno, que se va a ver en una situación difícil en la medida que vayan pasando los días y el pueblo se vaya sintiendo más insatisfecho. El Papa llama a diálogo y solidaridad con Cuba, dice el Papa. Diálogo y solidaridad para resolver la crisis que afecta a ese país, que después de 60 años de la revolución no se había visto la condición que se encuentra en aquel momento. Carolina Mejía y el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, hicieron un recorrido por el sur del país. Estuvieron en el sur. Había anunciado la cúpula del PRM que en los próximos días iban a visitar las bases de ese partido oficialista en el poder, porque hay descontento generalizado. La dirigencia media y de los pueblos en el Partido Revolucionario Moderno. Yo no sé cómo la alta dirigencia de ese partido va a callar, a tranquilizar ese descontento que es evidente en las bases del PRMismo en todas las provincias del país. Los PRMistas se sienten excluidos, entienden que no han podido formar parte de su gobierno, que no se le ha tomado en cuenta.
que los funcionarios que fueron designados en las diferentes instituciones del Estado no le hacen caso, no le contestan el teléfono, no bajan a la base a conversar con ellos. Y esto va a llevar a ese partido posiblemente a gobernar solo 4 años. Porque, como usted comprenderá, no es posible que ningún partido permanezca en el poder o ningún gobierno permanezca en el poder con el partido en contra. Este es el caso. Esto es lo que se está presentando en las filas del partido oficialista. Un descontento colectivo, un descontento generalizado, que se manifiesta cada día más, porque ellos entienden que han sido excluidos. Y no hay posibilidad que un partido pueda cargar con un proceso electoral como el que se avecina para el 2024. Un partido como el PRM, con una base descontenta que pueda sumarse de nuevo a una campaña electoral para, ya sea para que continúe el actual presidente Luis Abinader, que conforme a la Constitución Dominicana tiene otro periodo abierto, puede aspirar, puede postularse por un periodo más. Pero la situación luce como un poco gris, un poco oscura en ese escenario que viene por ahí. Hay que analizar las otras variables, porque tenemos ahí un PLD que salió con grandes dificultades, no ha podido recomponerse, ni ha podido articular un discurso en la oposición porque la moral sigue en el suelo. Una gran cantidad de funcionarios, exfuncionarios importantes en los tribunales de la República procesados por corrupción, otros expedientes en proceso. Eso lo debilita de cara al certamen electoral del 24. Y en el otro extremo tenemos a Leonel Fernández en un partido pequeño que, independientemente de que ellos se ufanan en decir que tienen un partido grande, que ahora ellos son un partido mayoritario, más mayoritario solo en papeles y en nombre, pero apenas sacaron un 5% en las elecciones pasadas. ¿Qué indica esto? Que de 5% que tienen, de repente no se va a producir el milagro de que puedan crecer y convertirse en una fuerza mayoritaria que ocupe una posición importante en el electorado nacional. O sea, le falta mucho. Le falta mucho, a menos que se dé una coyuntura importante que pueda apuntalar a la fuerza del pueblo y a su candidato, el doctor Leonel Fernández, como favorito en una contienda electoral. Pero por el momento no. No hay posibilidad. Eso es lo que visualizamos en el momento. Vamos a la pausa, regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto, por L'Oréal Televisión.